Bueno, hermanos, Dios los bendiga. God bless you, brothers and sisters. Ahora se me ha dado a mí, hermano, la oportunidad I have been given the opportunity de traer la palabra de to Dios. bring God's word. Y vamos a hablar, hermanos, And we're going to speak today, de nuestro hermano Esteban, our brother Stephen, que es un caso muy conocido por todos los creyentes. that is a well-known case with all the believers. Me gustó este estudio I like this study porque fue en los principios de la iglesia. because it is the fundamentals of the church. Y de lo que vamos a hablar, hermanos, And what we're going to speak, va a estar relacionado it's going to be related con el tiempo que estamos viviendo hoy. with the times that we're living today. Y me gustó este estudio And I like this study porque al último, hermanos, because at the end, si ponemos atención, if we put attention, al final vamos a encontrar at the end we will find lo que Dios ha What- querido veniéndonos decir. what God has been wanting us to know. Así que en estos momentos, hermanos, vamos a orar para que la palabra de Dios sea expuesta, hermanos. At this time, we're going to pray so that the word of God can be spoken. Padre, Father, gracias te damos, Señor, we give you thanks en esta noche. this night, Y venimos delante de ti, mi Señor, and we come before you en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. in the name of Jesus of Nazareth, Y vamos a estar diciendo dirigidos, and we are going to Señor, be guided por el poder with the power del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Así que, hermanos, preparen sus oídos, So, brothers, prepare your ears, preparen su entendimiento, prepare your knowledge, porque vamos a exponer because we're going to expose la palabra de Dios. God's word. Así que, Padre Santo, Father, gracias te damos we give you thanks en estos momentos por tu palabra in this moments for y your que word, sea bendecida. and that it be beneficial. Gracias Thank y you. amén. Amen. Ok. Bueno. La inscripción se llama, hermanos, Vivir y Morir por Cristo. The study is living and dying for Christ. Ujú. Punto número 1 Number 1 dice, con poder para servir. says for, what is it? Con poder With power para servir. to serve. Ujú. Estos llamados This creyentes, calling, hermanos griegos, eran judíos nacidos fuera. Bueno, primeramente déjenme comenzar. El crecimiento, hermanos, de la iglesia causó problemas en la iglesia apostólica. Las viudas de los creyentes, ya, hermano, si puede ir, a mí se me olvida. Disculpen que agarré muy recio. ¿Sí lo encontró? Aquí viene. El comentario bíblico. okay. The upbringing of the church has brought many problems. Because at the beginning the believers were from Greece, Ujú. and for them to give the food was also causing for the Hebrews to be upset. Y estos llamados creyentes, hermanos, griegos, eran judíos nacidos And fuera the- de la Tierra Santa. And these believers from Greece were Jewish, but they were from the outside, from the Holy Land. Lo cual significa que probablemente hubiera una barrera de idiomas entre ambos grupos. Which meant that there was probably a barrier between the languages that were spoken. En el proceso de su interacción, sus vidas eran pasadas por alto. In the process of their interactions, they were they were passed by
with no noticing them themselves. Y no se atendían sus necesidades. And their necessities weren't met. Esta situación habría podido This situation was being able afectar de manera negativa a la unidad y a la misión de la iglesia, hermanos. was affecting the unity of the church in a negative way. Ok. Sin embargo, los apóstoles actuaron para resolver este problema. But in fact, the apostles were resolving this issue. Y los creyentes que escogieran a 7 hombres que fueran responsables de atender a las necesidades de las viudas. And the believers were to select 7 men who were responsible in order to meet the widows. Los nombres que escogieron, hermanos, tenían que ser, los hombres, perdón, que escogieron tenían que ser llenos del Espíritu Santo. The men that they chose had to be filled by the Holy Spirit, Y de sabiduría y de fe, from knowledge and faith, que tendrían que medir en las relaciones entre los creyentes mientras administraban los asuntos económicos de la iglesia. because they had to mediate between themselves when they were administrating the economic issues from the church. Esta solución manifestó madurez y sabiduría por parte de los apóstoles. This solution was knowledgeable with the part of the apostles. El hecho de delegar esta responsabilidad en hombres capacitados les permitiría a ellos centrarse en sus deberes espirituales. The fact that they could delegate the responsibility with these men that were capable of, we would let them concentrate more in the spiritual side. En Hechos 6, hermanos, In Acts 6, 2, 2, encontramos la palabra, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. in verse 2, Acts 6, it says, Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Okay. Los 7 hombres escogidos para servir procedían todos del grupo de judíos griegos. All the 7 men that were chosen to serve came from the group of the Jewish Greek. Los apóstoles oraron por aquellos nuevos líderes y les impusieron las manos. The apostles prayed over them for the new leaders, and they laid hand on them. Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Acts 6, verse 3 says, Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Y aunque el relato de Hechos 6 no incluya la palabra diácono, And even though Acts 6 does not include the word deacon, de hecho, estos fueron los primeros diáconos. indeed these were the first deacons. Este término es una palabra griega derivada del verbo que traducido es como servir. This term is a Greek word derived from the verb that we
translate to serve. El papel del diácono todavía está vigente en muchas iglesias, como aquí en la nuestra. The duty of a deacon is still very present in today's church, for example, in ours. Su función consiste en ayudar en el liderazgo, Its function is to help the leader, de manera que los pastores se puedan centrar en sus labores de predicadores, maestros y pastores. in the manner that the pastors can concentrate their labor in preaching, in teachers, and other pastors. Como es el caso de hoy día, que nuestros hermanos pastores están en sus negocios. Like it is today that the pastors are in their business. Así que Lucas relata cómo siguió adelante la iglesia después de resolver aquella situación que no pudo ser perturbadora. Luke relates that how the church continued going forward after resolving those situations that could have disturbed them. El número de creyentes se multiplicó y entre ellos había muchos sacerdotes. The amount of believers were multiplying, and in those were also many priests. Así que la historia de Esteban no terminó con su selección como diácono, también ministraba a los que estaban fuera de la iglesia. So the story of Stephen it didn't come to an end after his selection as a deacon. Also, he ministered to those that were outside the church. Dios lo usó para hacer grandes señales y prodigios en medio del pueblo. God chose him to do great signs and prodigies in the middle of their people. Realmente fue un hombre lleno de fe y de poder. He was really a man full of faith and power. Cuando los cristianos proclaman el evangelio, el Señor puede confirmar su palabra con señales. When the Christians proclaim his gospel, God will confirm his word by sending signs. Mark 16:20. Okay. Vamos a ver a Marcos 16, 20. So we go to Mark 16:20. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. Ok. Punto número 2, hermano. Point number 2, Falsamente acusado, dice. falsely accused. Uno de los lugares donde ministró Esteban, hermanos, era una sinagoga donde asistían judíos que no eran nacidos en Judea. One of the places where Stephen would minister was a synagogue where Jewish would go, but those that were not born in Judea. Allí habló con toda claridad sobre su convicción de que Jesús es el Mesías. There he spoke with clarity over his conviction that Jesus was the Messiah. El Salvador prometido, The promised Savior. sus enemigos no fueron capaces de responder a sus argumentos. His enemies were not able to keep with their arguments Porque él hablaba con la unción del Espíritu Santo.
because he spoke with the Holy Spirit's anointment. Hechos 9, Acts 9. 6-9. 6:9. Ok. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Then there arose certain of the synagogue, where is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and all of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Cuando los enemigos de Esteban vieron que no podían refutar sus argumentos, When the enemy of Stephen saw that they could not win their arguments, arreglaron las cosas para que ciertos hombres mintieran. they arranged for men to, so that they would lie, Diciendo que él blasfemaba contra la ley de Moisés y contra Dios. saying that he would go against Moses' law and of God. Versículo 10 del 6 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Acts 6, verse 10 says, and they were not able to resist the wisdom of the Spirit by which he spake. Según la ley, hablar de manera impía e irreverente contra Dios era un pecado que merecía la muerte. According to the law, if they spoke unclean or without reverence against God, it was a sin that was paid by death. Y lo encontramos en Levíticos, hermanos, 24, 16. And we can find it in Leviticus 24:16. Dice así, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. O sea, si blasfemare el nombre de Dios, que muera, hermanos. And it says, and he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well the stranger, and he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the Lord, shall be put to death. El pueblo, los ancianos y los maestros de la ley reaccionaron ante las acusaciones hechas contra Esteban, apresándolo. The people, the elderly, and the teachers of the law reacted to the accusations against Stephen and apprehended him. Habiéndolo comparecer, dice, ante el Sanedrín, el concilio judío gobernante. He was put in front of the Jewish council. Leemos el versículo 13, hermanos, del 6:13. Y pusieron testigos, dice, falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Acts 6, 13, sí. 6:13 Ujú, says, 6:13. and set up false witnesses, which said, this man ceased not to speak blasphemous words against this holy place and the law. También afirmaron que había hablado contra la nación judía, distorsionaron las enseñanzas de Esteban acerca de Jesús.
They also affirmed that that Stephen had spoken against the Jewish nation, and they distorted the teaching of that Stephen was teaching according to Jesus. Jesús enseñó que el Espíritu Santo asistiría a los creyentes cuando estos fueran llamados a rendir cuentas por la proclamación del Evangelio. Jesus taught that the Holy Spirit would be with those that believed when they were in front of those people accusing them regarding the gospel's word. Y lo encontramos, hermano, esta escritura en Lucas 12, versículo 11 y 12. And we can find this in Luke 12, 11, 12. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. And it says in Luke 12, verse 11, and when they bring you unto the synagogues and unto magistrates and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. O sea, los creyentes podemos ponernos en las manos de Dios y mantenernos seguros, en paz ante la hostilidad de otros. As believers, we can put ourselves in God's hand and be sure and be in peace before the hostility of others. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, hermanos, 2, 20 al 23. And we can see this in 1 Peter chapter 2, verse 20 to 23. Dice, pues que la gloria es si pecando sois blasfemados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Peter Tú, chapter 3, tú, 2. sí, 2, 23 al 23. Okay. For what glory it is if we, when yet ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently. But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, that is accepted with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judged righteously. Amen. Esteban, al parecer, tomó muy en serio esta enseñanza de Jesús en esta ocasión. Stephen took very serious the teachings of God in this occasion, Puesto que aquellos que estaban reunidos en el concilio vieron su rostro que se asemejaba al rostro de un ángel.
For those that were with him in the council, they saw his face that assembled that there was an angel. Esteban estaba en paz a pesar de aquellas horribles circunstancias. Stephen was at peace, even though there was horrible circumstances around him. Punto número 3. Point number 3. Vamos a estar hablando de Hechos 7, hermanos. Hechos 7, del 54 al 60. We're going to be seeing Acts 7, Del 54 verse al 54 al 60. to 60. Ok. Tercer punto, el primer mártir cristiano. The first Christian martyr. Cuando a Esteban se le dio la oportunidad de defenderse, usó las escrituras judías. When Stephen was given the opportunity to defend himself, he used the scriptures from the Jewish scriptures from the Old Testament. El Antiguo Testamento, para hacer ver que el pueblo de Israel tenía una larga historia de resistir a Dios y sus caminos. To see that the Israel's people had a long history of resisting God and his ways. Y si leemos el 7:54, hermanos, And if we read in 7:54, dice que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. it says, when they heard these things, they were cut to the heart, and they garnished on him with their teeth. Declaró que también sus oyentes se resistían ante Dios. He declared also that his listeners resisted God, como lo habían hecho sus antepasados, like their ancestors had, puesto que habían rechazado a Jesús, el Mesías, anunciado por los profetas. as they had rejected Jesus, the Messiah that the prophets had announced. De hecho, ellos mismos Indeed, they also were involved in his death. con sus actos demostraban que no guardaban la ley. With his acts, they demonstrated that they did not follow the law. Los miembros del concilio reaccionaron con violencia y se llenaron de ira. The members of the council reacted with violence and full of anger. Entendían con claridad lo que él había dicho. They understood with clarity what he had said. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. And we see in verse 55, it says, but he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. El 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. And 56, it says, and said, behold, I see the heavens open, and the Son of God standing on the right hand of God. El concilio ya no pudo soportar más las afirmaciones de Esteban, ni la convicción que le causaban sus palabras.
The council could not support more the acclamations or Stephen's acclamations, nor the conviction that the words caused. Se lanzaron contra él mientras gritaban y se cubrían los oídos. They went against him, yelling lies and covering their ears. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo lapidaron. They took him outside the city. Aquella muchedumbre furiosa no quiso saber nada más de justicia o de un juicio formal. That group of people who were furious did not want to know anything about the justice or the outcome of the event. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. The witness put their mantles to the feet of a young man called Saul, Quien estuvo presente en la lapidación de Esteban. who was present in Stephen's judgment. Lo importante de esto es que más tarde Saulo se convertiría en seguidor de Jesucristo. The most important is that later Saul would convert and be one of Jesus' followers, Y lo serviría como el apóstol a los gentiles. and would serve like an apostle to the Gentiles. Entonces lo conocerían bajo el nombre de Pablo. So then he was known as Paul. En aquel momento, Saulo tenía edad suficiente para haber sido parte del Sanedrín. During that time, Saul had the age enough, or had enough age to be part of the Sanhedrin. Hechos 26:10 indica que votó a favor de que se ejecutara a Esteban. In Acts 26:10, it says that he voted in favor of executing Stephen. Esteban encomendó su espíritu al Señor de manera muy parecida a como Jesús lo hizo cuando estaba en la cruz. Stephen called the Holy Spirit in the way that Jesus did when he was in the cross. Lo encontramos en Lucas 23:46, hermanos. We can find it in Luke 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Concentra en buscar primero el reino de Dios y su justicia, And if you concentrate to first seek God's kingdom and his justice, procederá con sabiduría y estará preparado you will go forward with wisdom and you will be prepared. si tuviera que enfrentar persecución por su Salvador y su Señor. If you were being persecuted for your Savior and our God, El hecho de confiar en el Espíritu y ser fiel le puede ayudar
a ser un poderoso y eficaz testigo de Cristo. Being able to trust the Holy Spirit and serve Him will help you become a more powerful and give testimony of Jesus Christ. Hasta ahí la palabra de este estudio, hermanos. And this is the end of the teaching. Por eso me gustó este estudio, That is why I like this study, porque hablaba del principio de la iglesia. because it spoke of the beginning of the church. Y para darnos cuenta, hermanos, en qué punto estamos viviendo ahorita. And for us to know at what point we are living today. Todo esto que vimos de Esteban All that we saw of Stephen y de los otros 7 ayudantes también, and the 7 las other dos men, personas, que nos sirva hoy, hermanos, that it serve us, brothers, para pensar to cómo think, hablarle a los demás de Cristo. to think how we speak to others about Christ. Quizás usted ha batallado, hermano. Maybe you have difficulties. Yo no lo sé. I don't know. El testimonio mío es un poco diferente quizás al de usted. My testimony may be a little different from yours. Yo siempre quise saber de Dios, hermanos. I always wanted to know of God. Y cuando me encontró el Señor, And when God found me, me di cuenta que verdaderamente existía Dios. I found out that God really existed. Y de ahí para acá, hermanos, And from then forward, me entró un como celo por la palabra de Dios para hablármela a mí mismo, hermanos, aprenderla yo mismo y dársela a otros a entender también. I became jealous of the word for myself and to speak to others. Y como le he dicho a mi hermano pastor, And how I've told my pastors, yo no tengo miedo de hablarle a nadie, hermanos. I'm not afraid to speak to anybody. Si me pone el presidente, If they put me the al president, gobernante, the governor, al policía, the policeman, pastor, padre, ministro del evangelio, pastor, quien quiera que sea, mi hermano, whoever it is, yo no le voy a tener miedo y nunca le he tenido miedo. I would not be afraid, and I have never been afraid. Y se comprueba la palabra, hermanos. And the word is proof. El día que mi hermano Jorge habló, The day that my brother George en la primera spoke, predicación, in the first preaching, él dijo, he said, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona? when is the last time that you spoke to someone? Y yo le contesté de allá de la silla y le dije, anoche, mi hermano. And from back there, I answered, I Fíjese, said, no yesterday night. no fue coincidencia, ¿eh? It wasn't a coincidence, Yo le dije que anoche y era cierto. and it was true. Porque esa noche yo había hablado con mi vecino, hermano, hasta las 2:40 de la mañana. Because I had spoken to my neighbor that night. Entonces, ¿qué le quiero decir, mi hermano? So what do I want to tell you, brothers? Que estoy preparado gracias al Señor. That I am prepared thanks to God, Gracias a su palabra thanks to His word, que me la ha dado a conocer. that I have wisdom, Gracias al poder de su Espíritu Santo, to the Holy Ghost power, con el cual he sido bautizado aquí en esta iglesia. for which I have been baptized in this church. Entonces, mi hermano, la pregunta sigue en pie. So indeed, my brothers, the question is still there. ¿Está usted preparado, mi hermano, Are you para prepared? hablarle al que sea? To talk to whoever, No se le va a escoger personas. you would not choose who. Pero sí le digo una cosa, hermano. But I do tell you one thing. Dios, God, por medio de nuestro Señor Jesucristo through Jesus Christ, y del Espíritu Santo, the Holy Spirit, Él le va a dar la capacidad. He will give you the ability. Por supuesto, cuando usted la busque, ¿verdad? Of course, when you seek it, Como tenemos el caso de mi hermano Jorge. like we see in our brother George,
El tiempo que se llevó estudiando no fue corto, The time that he spent studying was not short. se llevó tiempo. It took time. Al igual que él, yo también. Like him, I did too. Yo ya tengo 27 años en el Evangelio, hermanos. I have 27 years, Y siempre he estado estudiando la palabra de Dios. and I have always been studying God's word. Entonces, fíjese, eso es lo que hace el cristiano verdadero, que sea valiente, hermano. So that is what a brave Christian does. Sabiendo Knowing que el Dios de los cielos poderoso that our God, mighty, nunca lo va a dejar ni lo va a abandonar. will never leave you or forsake you. Siempre le va a ayudar, mi hermano. He will always help you. Cuando tuve esta preparación de este estudio, hermanos, When I was preparing for this study, oía voces por donde quiera, I heard voices all around porque ya tenía rato que no daba un estudio de estos. because it's been a while since I've given a teaching of this. Pero yo sabía que este Dios que siempre me habla, siempre me ha ayudado y me ha hablado, But I knew that this God who has always spoken to me y su Espíritu Santo, and his Holy Spirit, Él me iba a ayudar he was going to help me y me iba a sacar adelante. and he was going to put me through. Y mire, hasta me puso quien me hiciera translator. And he even put me somebody translate. Así que mi hermano, So brothers, aquí terminamos. Póngase de pie, mi hermanos. if you can please stand. Y lo voy a guiar en una poderosa palabra de Dios, And I'm going to guide you así como me guiaron a mí. in a powerful word like they guided me. Un día estando aquí como ahorita, mi hermano, One day, like we were here, yo no conocía al predicador. I didn't know the preacher. Y se presentó And he y presented dijo que él era enviado por Dios para que las personas recibieran el bautismo espiritual. and he said that he was sent here so that people could be baptized. Y yo tenía Holy mucho Ghost. tiempo buscándolo, hermanos, esto. And I had a long time seeking for this. Cuando él hizo el llamado aquí enfrente, So when he did the calling, yo luego corrí, hermanos, I ran. y dije, este es mi día, This is my day. este es mi día. Y hermanos, comenzó él a explicarnos del Espíritu Santo And he started explaining y hablarnos de qué manera usted lo podía recibir. and telling us the ways that we could receive it. Yo ya le había hecho el intento muchos años And I had already tried many years y no ago, recibía nada and I didn't receive anything porque me habían hablado engañosamente. because they had telling me lies. Pero cuando este hombre oró, hermanos, por mí But when this man prayed for me y comenzó a decir palabras, hermanos, and started saying words, yo ya no supe qué estaba diciendo, lo que veía que nomás que decía, pónganse esto y hablen en lenguas, hermanos, y cuando acordamos, hermanos, una cosa que yo nunca había hecho en mi vida, la comencé a hacer. when he started saying, and I didn't know what was happening anymore, speaking in tongues, Y él se me arrimó y me agarró el estómago, yo estaba temblando, hermanos, todo and he touched my stomach and I por was dentro y por shaking fuera, y hablaba cosas, the palabras inside que and yo no entendía. and speaking of words that I Y did not él, understand. y él me dijo, ese es el Espíritu Santo, esa es la llenura, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y, And no, he hermanos, said that is the comencé con una cosa baptism of the Holy muy Spirit. bonita, muy hermosa. And it was beautiful. Y ese día fui bautizado con el poder del Espíritu Santo, hermanos. And that is the day that I Así became que en esta noche, mis baptized. hermanos, voy a orar por cada uno de ustedes que están aquí presentes So today I'm going to pray for y los que each and están everybody los que están en sus hogares viendo. and those that are at home right now. Y si alguno de ustedes, hermanos, como les digo, tiene temor And if somebody is afraid en hablar de la palabra to speak of the word o en hablar aquí arriba, or en, speak up en here, un púlpito, pídale a Dios, hermano, capacidad, sabiduría, ask God for wisdom y Él se la va a dar. and he will give it to you. Porque yo no soy diferente a usted ni nada. Because I'm not different from you. Somos iguales, hermanos. We're the same.
Así que en esta noche So vamos a tonight, pedirle a nuestro Dios we're going to ask God, Todopoderoso the Almighty, que en el nombre de su Hijo Jesucristo in the name of Jesus Christ, y en el poder del Espíritu Santo, and the Holy que es Spirit una power, gran realidad, that is a este reality, verdadero poder, this power, yo declaro I declare que este Espíritu Santo that the Holy Spirit viene a bautizar will come a mis hermanos también to baptize my brothers and sisters. el día que ellos lo decidan, y si fuera en The esta noche, que day that comiencen they a hablar desire, del Espíritu Santo de Dios. that they can speak of God's Así que word. Señor, So bautízalos con tu poder, Padre Santo, bendito, divino, baptize them así como nuestro hermano Esteban, hermanos. like our brother Stephen. Si usted se pone a leer este pasaje, mi hermano, todo este capítulo, toda la vida de él, se va a dar cuenta, mi hermano. You will know, brothers. Este hombre era como nosotros. This man was like us. Era un hombre con temor, He was afraid, con miedo, with terror, con todo aquello, mi hermano. with everything. Así que el poder de Dios And the power of God fue el que vino a hacerlo él, is what un he hombre became, valiente, hermanos. that he went, Porque el día de su muerte, hermanos, when he died, no le importó su vida, his sin- life didn't matter to him. sino que la puso en las manos He put his life de aquel que fue su creador, el Dios todopoderoso de los in God's cielos, hands, al cual en esta noche, hermanos, whom today damos honor, gloria give y the honra honor, the glory. por todos los siglos de los siglos y amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God Hasta aquí bless este you. estudio. Gracias y amén. Thank